Bienvenidas a un nuevo espacio de aprendizaje. En esta oportunidad abordaremos el tema de área de figuras compuestas. En primer lugar, recordemos que una figura compuesta es aquella que la podemos descomponer en figuras más simples, que son los polígonos que ya reconocemos, cuadrados, triángulos, rectángulos, trapecios, etc. Tal como podemos observar en estas cuatro figuras que nos muestran. Por ejemplo, si me detengo en esta de acá, puedo darme cuenta que está conformada por dos triángulos y por un cuadrado. Esta por su parte está conformada por un triángulo. La puedo descomponer también en otro triángulo y un romboide. O sencillamente decir que está compuesta por un triángulo y un trapecio. Hay muchas formas de hacer esa descomposición. Tenemos unos pasos para hallar el área de una figura compuesta. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los polígonos que conforman la figura compuesta. En lo posible se deben enumerar cada uno de ellos. Tal como les dije anteriormente, no hay una única forma de hacer esa descomposición. Al final, lo que nos va a determinar qué descomposición tomar son las medidas y esa ya va a ser el paso número 2, que nos dice que debemos analizar las medidas que nos dan e identificar aquellas que son necesarias al momento de hallar el área de cada polígono simple, porque pueda suceder que escogimos un modo de descomponerlo, pero que no tengamos los datos suficientes para hallar cada una de las áreas de las figuras simples. El paso número 3 será obtener por separado cada una de las áreas de la figura simple y de allí la importancia de enumerar cada una de las áreas obtenidas o de las áreas divididas. Y por último, obtenemos el área total mediante la suma de cada una de las áreas obtenidas en el paso anterior. Veamos algunos ejemplos. Nos dicen hallar el área de cada figura compuesta. Es la figura que nos mostraban en primer lugar allá. Ya habíamos dicho que la podemos descomponer de varias formas. Una forma, un triángulo, otro triángulo y un trapecio. Tendríamos cuatro subáreas. Otra forma es un triángulo y un trapecio. Tenemos otra forma, un triángulo, un trapecio rectángulo y otro trapecio rectángulo. Por otro lado tenemos un triángulo y un romboide. Aquí se tomaron dos de ellas. Luego vamos al paso número 2, que es el que nos va a determinar cuál de esas subdivisiones es la que realmente nos sirve. Empecemos por la número 2, es decir, si descomponemos la figura esta en un triángulo y en un trapecio para no tener tantas áreas, ¿verdad? Para eso necesitaríamos, recordemos que el área del triángulo es base por altura sobre 2, tenemos la base, tenemos la base del triángulo, tenemos la altura y podemos realizar la división entre 2. Para determinar el área del trapecio necesitamos la base mayor, que nada más aquí tenemos 2,5. Nos tocaría intuir que esta medida también es 2,5, pero no tenemos un argumento suficiente, no nos están diciendo que este lado necesariamente sea igual a este. Por lo tanto, ya allí queda descartada. No tenemos la base mayor, aunque tengamos la base menor y la altura del trapecio. Vámonos con con la primera subdivisión en este caso. Lo descompuse en un triángulo, en otro triángulo y en un romboide. Tengo la base, tengo la altura y lo divido entre 2. Tengo la base, la altura, que es esta misma, y lo puedo dividir entre 2. Y en el caso del romboide tengo la base, que vale 2,5, y también tengo la altura. O sea que podré trabajar mediante esta subdivisión.
El paso número 3 nos decía que debemos obtener por separado cada una de las áreas que dividimos en la parte número 1, ¿verdad? Entonces dijimos, vamos a dividir área 1, área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Nos subimos aquí, tenemos que la base es 2,5, la altura es 2. 2,5 por 2 me da 5 y eso al dividirlo entre 2 me da 2,5. El área número 2 es otro triángulo de base 2,5 y altura 1,5. Base 2,5, altura 1,5, eso dividido entre 2. Al multiplicar 2,5 por 1,5 nos da 3,75 y al dividirlo entre 2 nos da 1,875 centímetros cuadrados. Recordemos que como estamos hallando área siempre nos va a quedar elevado al cuadrado. Finalmente el área del romboide, que es base por altura, la base es 2,5 y la altura es 1,5. Nos da 3,75. Finalmente, para calcular el área total de la figura, debemos sumar cada una de las áreas encontradas. Por eso decimos que área total es igual a área 1 más área 2 más área 3. Reemplazando valores, esto nos quedaría 2,5 más 1,875 más 3,75, todos centímetros cuadrados. Recuerden que estamos hallando área y por lo tanto va elevado al cuadrado en la unidad. Al sumar cada uno de estos valores nos da como resultado 8,125. También podemos realizar aproximación si lo deseamos. En este caso lo vamos a dejar así, tal como aparece. Bueno, en resumen, lo primero que debemos hacer es descomponer la figura en figuras más simples, verificar si la descomposición la podemos realizar de acuerdo a las medidas que nos dan para poder calcular el área. Luego hallar el área de cada una de las figuras en que se descompuso la figura original. Y por último sería sumar las áreas obtenidas para obtener el área total. Tenemos un ejemplo adicional. Nos piden en este caso determinar o hallar el área total de esta figura. Ya nos han hecho una subdivisión, en algunas oportunidades no las dan o en otras ocasiones nos toca realizarla a nosotras. Nos dice que está conformado por un romboide, esa sería el área 1, área 2 un triángulo, área 3 un cuadrado y área 4 un triángulo. También lo hubiésemos podido descomponer en un romboide, un trapecio y un triángulo. Es otra posibilidad. Al final nos deben dar el mismo resultado del área total. Bueno, entonces verifiquemos ahora si tenemos las medidas correspondientes para poder determinar el área. Área del romboide base por altura, tengo la base, la altura sería esta de aquí, que es esta misma longitud de acá, o sea que sí la tengo. En el caso del triángulo tengo la base 2, altura 2 porque esto es un cuadrado. El área del cuadrado también lo tengo lado a lado 2, 2 por 2. Y en el caso del triángulo, base 1, altura 2 también la tengo. O sea que sí puedo trabajar a partir de esta descomposición. Ahora vamos a determinar cada una de las áreas. Área 1 dijimos que era un romboide de base 2,5 y altura 2. 2,5 por 2 nos va a dar un valor de 5 centímetros cuadrados. El área 2 es un triángulo de base 2 y altura 2. Recordemos que el área del triángulo es base por altura sobre 2, reemplazando medidas, esto nos quedará 2 por 2, 4, entre 2, 4 entre 2 que nos va a dar 2 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrado? Centímetro por centímetro nos da centímetros cuadrados. El área 3 es el área del cuadrado.
Un cuadrado de lado es 2 centímetros. Recordemos que el área del cuadrado es a la 2 o lado a la 2. Como el lado vale 2 centímetros, reemplazamos 2 a la 2, que es multiplicar 2 por 2, que nos da 4 centímetros cuadrados. Finalmente, el área 4 es el área de un triángulo de base 1 y altura 2 centímetros. El área del triángulo es base por altura sobre 2, reemplazando valores base 1, altura 2, dividido entre 2. Esto nos da como resultado 1 por 2, 2, y 2 entre 2 nos da 1 centímetro cuadrado. Finalmente, para hallar el área total, debemos sumar cada una de las áreas encontradas. Por lo tanto, área total es igual a área 1 más área 2 más área 3 más área 4. Reemplazando valores, esto sería 5 más 2 más 4 más 1, que nos daría 12 centímetros cuadrados. Como ejercicio vas a determinar el área de cada una de estas figuras compuestas. Previamente vas a descomponer en figuras simples. Verifica si las subdivisiones que ya están allí estipuladas te sirven para calcular el área. Otro aspecto importante cuando estamos hallando áreas es reconocer la fórmula de Herón, específicamente para calcular el área de un triángulo. Como habíamos dicho, y como hicimos en los ejemplos anteriores, estamos acostumbrados a calcular el área de un triángulo con la fórmula base por altura sobre 2, ¿verdad? Pero nunca nos hemos preguntado qué sucede si no tenemos alguno de estos datos. Por ejemplo, si tenemos la base pero no tenemos la altura, o qué sucede si lo que nos dan en este caso son los 3 lados del triángulo. Un problema que podemos solucionar a partir de la fórmula de Herón, quien fueron uno de los grandes matemáticos y científicos inventores del periodo helenístico en Grecia, donde dejó un gran aporte que fue la fórmula que recibe su nombre, fórmula de Herón. En este caso nos debemos hacer una pregunta importante. ¿Cómo hallamos el área de un triángulo si lo que conocemos es la medida de los lados del triángulo? La respuesta es sencilla. En los casos donde se requiere calcular el área de un triángulo conociendo solo la medida de sus 3 lados, utilizamos la fórmula de Herón. ¿Y qué nos dice la fórmula de Herón? Nos dice lo siguiente. Nos dice que si las medidas de los lados del triángulo ABC son el lado A, el lado B y el lado C, entonces la fórmula quedará de la siguiente manera. Área es igual a la raíz cuadrada de S, que multiplica a S menos A, S menos, multiplicado por S menos B, multiplicado por S menos C, donde S va a ser la semisuma de los 3 lados. Es decir, que cuando nos dan los 3 lados, lo primero que debemos hacer es sumar cada uno de esos lados, lo dividimos entre 2 y luego el valor de S encontrado lo reemplazamos a partir de esta fórmula de acá. Realmente sería una fórmula complicada, pero es muy sencilla. Para eso vamos a realizar el siguiente ejemplo. Nos piden calcular el área del triángulo ABC utilizando la fórmula de Herón. Recordemos que dicha fórmula viene dada a partir de la expresión que observamos aquí, y que una recomendación es primero hallar el valor de S, es decir, sumamos todos los lados y los dividimos entre 2. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Sumamos 4,5 más 4,7 más 3, que nos da 12,2 centímetros, y eso lo dividimos entre 2 para obtener un resultado de 6,1. Luego vamos a hallar el valor de S menos A, S menos B, S menos C, para que nos quede más fácil reemplazar en la fórmula original.
Como S vale 6,1, S menos A será 6,1 menos 4,5, que me da un resultado de 1,6. S menos B será 6,1 menos 4,7, que nos da un resultado de 1,4. Y S menos C será 6,1 menos 3, que me da un valor de 3,1. Una vez obtenido el valor de S, el valor de S menos A, S menos B y S menos C, ya nos toca reemplazar solamente los valores. O sea que área del triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de S, que vale 6,1, por S menos A, que vale 1,6, S menos B, que vale 1,4 y S menos C, que vale 3,1. Multiplicamos todos estos resultados, 6,1 por 1,6 por 1,4 por 3,1, que nos da 42,3584 centímetros elevados a la 4. Luego, para hallar el área del triángulo debemos extraer raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 42,3584 va a ser aproximadamente 6,5. Y este centímetro cuadrado, centímetro a la 4, al extraerle la raíz cuadrada, nos va a quedar en centímetros cuadrados. Bueno, entonces para resumir un poco, cuando nos dan un triángulo y no nos dan la base y altura, sino que nos dan es la medida de los tres lados, lo que tenemos que hacer es hallar el área a partir de la fórmula de Herón. En ese caso, una recomendación es que primero sumemos todos los tres lados, los dividamos entre 2 para obtener el valor de S. Luego, hallamos el valor de S menos A, S menos B, S menos C y luego reemplazamos en la fórmula original. De esa forma se nos vuelve un poco más sencillo calcular el área. Tenemos algunos ejercicios. Nos piden, tenemos dos actividades, actividad 1 y actividad 2. La actividad 1 la van a adjuntar como archivo PDF en la plataforma Sinai. Es decir, que usted esto lo va a trabajar en su cuaderno y los procedimientos le va a tomar una foto, lo va a convertir en archivo PDF y lo adjunta en la plataforma Sinai. ¿Qué nos pide la primera actividad? Determinar el área total de la figura. Para eso debemos hallar previamente el área del cuadrado, el área del trapecio y el área del rectángulo. Nos dan unas sugerencias que podemos utilizar la suma de segmentos. Por ejemplo, para calcular el área del trapecio, que es base mayor, en este caso sería 10 centímetros porque es la distancia de aquí hasta acá, la base menor que es 2 centímetros y para calcular la altura debemos hacer resta de segmentos. Si de aquí a acá vale 11 centímetros y yo sé que esto vale 5 y este pedacito vale 2, ¿cuánto valdrá este para que el total me dé 11 centímetros? Entonces hay el área del cuadrado, el área del trapecio, área del rectángulo y finalmente hay el área total. En el segundo punto nos dicen, para determinar el área del siguiente triángulo, Daniela utilizó la fórmula de Herón y aseguró que el resultado obtenido es 15 centímetros cuadrados. ¿Por qué es incorrecto el argumento de la estudiante? Debemos comprobar que lo que está diciendo la estudiante es incorrecto. Para eso debemos calcular el área del triángulo a partir de la fórmula de Herón y demostrar que el área total no me da 15 centímetros cuadrados. Ya el ejercicio en la actividad número 2, usted primero la va a hacer detenidamente en su cuaderno y luego que ya tenga todas las respuestas, las va a sistematizar a partir del enlace que está aquí. Esto nos redirecciona a un cuestionario de Google. En algunas ocasiones le pedirá que adjunte archivos con los procedimientos.
Importante que lean las orientaciones metodológicas. Vamos a tener videoconferencia para hacer retroalimentación y aclaración de dudas. Actividad 1 y actividad 2 debe realizarla con un plazo máximo hasta el 17 de julio, 6 de la tarde. Y vamos a realizar una evaluación el día 17 de julio en los espacios que ustedes tengan disponibles. Éxitos con el trabajo de esta semana. Muchísimas bendiciones.